Vamos a comenzar donde nos quedamos, que es en la página 10, en el punto 6. Dice así: respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. Por favor, subrayen esta frase muy importante. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. Quiere decir que tu comportamiento está íntimamente ligado a lo que percibes. Por lo tanto, tenemos que sanar mucho nuestra percepción, porque la percepción dará como resultado el comportamiento. ¿Estamos? Subrayenlo, por favor, ahí. Y aquí viene una regla de oro que necesito que subrayen. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esa es la regla de oro. Dar lo que quiero recibir. Solamente se puede dar algo. ¿Qué es lo único que se puede dar? ¿O qué es lo único que quieres recibir? ¿Qué sería? Amor. Por supuesto, entonces lo único que tengo que dar es amor. Y el amor inicia en el momento que no estás juzgando, ¿sí? Que estás respetando, que estás dejando que la situación sea tal como es, que no la estás interpretando, que no le estás pasando por un filtro de juicio o de interpretación. ¿Estamos? Y entonces dice así: esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. ¿Qué quiere decir una percepción fidedigna? Cuando el libro nos habla de decir, tienes que tener una percepción fidedigna. ¿A qué les suena? Como una percepción fiel a algo. Fiel a algo, fidedigna. Sí. Digna, fiel. Como certera. Claro, por ahí va, certera. Es muy importante entender algo, fíjense. ¿Quién es el único que puede tener una percepción fidedigna de ti? ¿Quién es el único? ¿Yo? No, tú no, porque tú no te creaste. Al contrario, nosotros tenemos una percepción distorsionada de nosotros mismos y distorsionada de los demás. ¿Sí? Una percepción fidedigna se basa, para que sea fidedigna, tiene que venir de tu creador. O sea, del que te creó es el que te conoce. Nosotros no nos conocemos, apenas nos vamos a empezar a conocer. Estamos en ese proceso de conocernos. ¿Sí? Eso se refiere a una percepción fidedigna. Dice, la regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Que el comportamiento viene íntimamente ligado a la percepción. Este libro se trata de arreglar la percepción porque inmediatamente corregirá ¿qué? Se arregla la percepción que se mejora o que se arregla. El comportamiento. Por supuesto. Normalmente los cursos, las terapias se basan en lo que haces o en lo que dices. Y por eso normalmente la corrección no llega a ser tan efectiva, porque no viene en la causa principal. Toda causa principal es mental. Aquí dice, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibes a ti mismo, tal como lo percibes a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Fíjense, quiere decir que la percepción que tengo de mí mismo es la percepción que tengo del otro, ¿sí? Y así me comporto. Por eso es muy importante que observemos algo. ¿Cómo se comportan normalmente las personas a mi alrededor conmigo? Háganse esa pregunta. ¿Cómo se comportan normalmente las personas a su alrededor con ustedes? ¿Cómo se comportan? Y ahí se van a dar cuenta el nivel de amor que se tienen. ¿Sí? Dice entonces, debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás.
Entonces, quiere decir que la percepción fidedigna es una percepción santa. Ya veremos a qué se refiere cuando el libro habla de santidad. ¿Quién me ayuda con el 7? Los milagros se dan en la mente. Dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en el estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Entonces, primer punto importante sería la mente. Los milagros se dan en la mente que está lista para ella. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme, ¿estoy listo para que mi mente obre milagros? Perfecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice, dicha mente, al estar unida, ¿con quién debe estar unida? ¿Con quién debe estar unida? Con el Espíritu Santo. Por supuesto, debo unir mi mente con la mente del Espíritu Santo para ser conducto de los milagros. Y entonces dice así, dice, como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa la mente en un estado de gracia. Fíjense, voy a situar mi mente en un estado de gracia. ¿Qué quiere decir una mentalidad en estado de gracia? ¿Cuál es la característica de una mentalidad en estado de gracia? Que está conectada con el Creador. Que está conectada con el Creador, por supuesto, que está en la realidad del espíritu, no la realidad de la materia. ¿Estamos? ¿Sí? Acuérdense de la parte anterior. El espíritu está eternamente en un estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en un estado de gracia. Yo tengo que recordar esto, porque yo no me considero en ese estado. ¿Dónde me percibo actualmente? ¿Dónde me estoy percibiendo? ¿Dónde creo que estoy? En la materia. Por supuesto, yo creo que estoy en la materia y entonces al estar en la materia, ¿qué sucede al yo ubicar mi conciencia en la materia? Pues no estoy en la realidad del Espíritu Santo. Que no estoy en la realidad, pero ¿qué sucede cuando yo estoy en la materia? No estás en conexión con Dios, no estás en conexión. Por supuesto, no estoy en conexión y estoy en desconexión. Y entonces al estar desconectado, mi mente me dice, te falta algo, pero no sabes qué es lo que te falta. Y entonces esa falta que tú crees y que sabes que te hace falta, ¿sobre qué lo proyectas? Sobre el prójimo. Sobre el prójimo, sobre el dinero, sobre las cosas de la materia. O sea, crees que las cosas de la materia van a poder sustituir esa falta que tú consideras que necesitas, sin darte cuenta que no va a ser así, porque sigue incrementando el sistema de escasez que estoy sintiendo. ¿Me siguen? Por eso cuando tienes una pareja, sientes que todavía te hace falta algo, o un hijo, o cuando tienes un hijo, cuando tienes un dinero, cuando tienes trabajo. Por eso las cosas del mundo no te pueden satisfacer. Por eso es muy importante que te conectes a este estado de gracia. Esta semana les voy a dar una meditación específica para conectarnos con ese estado de gracia. ¿Sí? Vamos al 8. El hecho de que el milagro pueda... El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dando mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad. Yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad
milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Fíjense, cuando dice ahí, yo debo controlar su ejecución, ¿quién es yo? ¿Quién es el yo del que habla ahí el libro? ¿Quién es ese yo? Dios. Jesús. No, Jesús, muy bien. Acuérdense, esto es bien importante entenderlo. Para Dios, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las ilusiones no existen. ¿Entendemos esto? O sea, para Dios cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier injusticia, cualquier ilusión no existe. Por lo tanto, pedirle a Dios que resuelva una ilusión no se puede, porque para Dios no existe. ¿Entendemos esto? Pero aquí, ahorita vamos a entender esta parte. Pero para su hijo, que creyó en las ilusiones, que aparentemente tiene necesidades y dificultades, ¿quién es la respuesta para solucionar esas ilusiones de parte de Dios? Su hijo. El Espíritu Santo. O sea, Dios le dijo al Espíritu Santo, creo que mis hijos están soñando. No sé qué les pasa, están dormidos. ¿Los puedes ir a despertar? Y el Espíritu Santo dijo, por supuesto. Y entonces, cuando tú quieras que se experimente un milagro, siempre lo tienes que hacer en unidad con Jesús, con el Espíritu Santo. Ahora, tú no tienes por qué preocuparte cuándo y cómo se va a dar. Esa es función del Espíritu Santo, no tuya. Lo que tú debes tener es la tranquilidad que emana de que Jesús se hace cargo. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, el día sábado yo estoy en un proceso de curación gastrointestinal, ¿no? Y tuve vómito y diarrea. Y luego mi mujer pasó lo mismo y luego mi hijo pequeño. Si yo no me conecto con Jesús y le entrego la ilusión y me perdono por haber creado esta situación y reafirmo mi fe y mi certeza de que estoy en sus manos y agradezco y bendigo esta situación porque va a reafirmar mi certeza. Toda dificultad, toda ilusión tiene como propósito cimentar tus creencias. Y solamente puedes cimentar dos creencias. O que estás solo y que ya valiste, o que hay una energía que te ama, te cuida y te protege. Es tu trabajo darte cuenta cuando está pasando la situación, qué creencias se hacen más fuertes, la verdad o las ilusiones. ¿Estamos? ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? Entonces yo no me tengo que preocupar por el milagro. Yo simplemente se presenta la ilusión de enfermedad, de conflicto, de escasez, de soledad, de la que sea, y en ese momento uno mi mente a la mente de Jesús, es decir, a la mentalidad milagrosa, la mentalidad que trasciende la materia, el tiempo y el espacio. ¿Estamos? Y dejo que Él obre el milagro y yo me quedo tranquilo, como si yo tuviera a alguien a quien le encargo las cosas y, oye, te encargo esta situación, y él te dijera, no te preocupes, yo me hago cargo, y tú te quedas tranquilo de que él se hace cargo. ¿Estamos? Ese es el punto. Eso es lo que se tiene que lograr. Si tú conservas el estado de paz, obviamente vas a fluir porque estás en estado de gracia. Si tú dejas que la ilusión te atrape, entras obviamente en miedo, en conflicto, en ansiedad, en preocupación, en estrés, que no va a solucionar nada y que sí va a alterar tu estado interno, lo cual quiere decir que has decidido no escuchar al Espíritu Santo. ¿Estamos? Es como una empresa, ¿no? Delegar. Nomás le corresponde a cierta área hacerlo, a ti no, tú no puedes hacer nada. Tal cual lo acabas de decir, estamos en una empresa de colaboración. Hasta arriba está Dios, que es el director.
Abajo está el gerente, que es el Espíritu Santo o Jesús, y nosotros somos los empleados. Entonces tú le dices al gerente, pasó este problema en el área de producción, y el gerente te dice, no te preocupes, yo me hago cargo. Y tú te quedas tranquilo y satisfecho porque ya él se hizo cargo. Aquí viene la cuestión, que el ego te va a decir, uy, sí, ya parece que Jesús y el Espíritu Santo te va a hacer caso. ¿Cómo no? Pues ¿quién eres tú, pobre empleaducho? A ti ni te conocen, porque esa voz está tratando de negar la verdad. Esa voz tiene como objetivo que tú permanezcas en un estado de conflicto, de ansiedad, de angustia. Toda situación que se te presente en la vida tiene que ser llevada directamente al gerente general de la planta, que en este caso está determinado como Jesús. Queda entendido esto y el gerente le pasa obviamente al director general. Uno de tus hijos de la planta de producción llamado Nayeli, fíjate que tiene esta situación. Otro de tus hijos llamado Patty. Entonces, pero él es el que se encarga de subir y bajar la información. ¿Queda claro? Perfecto. Cerramos con el punto 9. ¿Los milagros son selectivos? ¿Quién lo lee? Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia ellos, hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Muy importante, subrayen desde el punto 4 hasta el punto final. Dice, dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad. Ya pusimos dentro de la hoja una división de lo que es real y lo que no es real. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Si no, lo recordamos fácilmente. ¿La muerte es real o no es real? No es real. No es real, muy bien. ¿Qué es real? Si la muerte es irreal, ¿qué es real entonces? La eternidad. La vida, La muy vida. bien. La vida. ¿El tiempo es real o irreal? Irreal. 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 Entonces, ¿qué es real? Ahora sí lo que dijeron, eternidad. La eternidad. ¿La enfermedad es real o no es real? No es real. Irreal. No es real. ¿Qué es la realidad? La salud, La salud. ¿La carencia es real o no es real? no es real. No es real. ¿Qué es real entonces? La abundancia. Entonces, perfecto. Entonces yo tengo que ver mi conciencia, ¿dónde está ubicada? Ok. ¿Sí? Porque entonces aquí mi conciencia tiene que conectarse a la realidad. Dice, no sería eficaz si estuviese limitada por las leyes que gobiernan el error. Todo lo que es irreal son errores. ¿Estamos? La enfermedad es un error, la muerte es un error, la escasez es un error, ¿sí? La soledad es un error. Todos esos son errores mentales que tienen que corregirse. ¿Cómo se corrigen? Con la verdad. Por eso dice que tiene como objetivo corregir. ¿Y cómo yo corrijo? ¿Cómo me salgo de la irrealidad a la realidad? ¿Cuál es el puente que me lleva de la irrealidad a la realidad? La conciencia. La conciencia ya es cuando ya estás ahí. El ¿Cómo me Espíritu paso de- Santo. El Espíritu Santo es el medio, sí es el puente, pero ¿qué herramienta utiliza? La expiación. La expiación o el ¿Perdón? perdón, por supuesto. O sea, Nos costó. si yo me siento en carencia, me perdono porque me he creído una mentira y en ese momento me reconecto con la
realidad y con la abundancia. Si yo me siento en la angustia y en la ansiedad y en la preocupación, me perdono, o sea, reconozco que me siento así, no lo niego, me perdono y elijo volverme a sentir como yo me quiero sentir, que sería feliz y conectado con la verdad. Y así con cada caso. Si mi cuerpo experimenta enfermedad, me reconozco lo que estoy sintiendo, me perdono por haber creído en eso, me bendigo y en ese momento me vuelvo a conectar y vuelvo a elegir y me paso del lado de la salud. Recuerden que la salud empieza en la mente. Si yo sigo pensando de la misma manera, no va a pasar, porque la mente le ordena al cuerpo. Y hago lo que tenga que hacer, obviamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo me paso de la irrealidad a la realidad? No. ¿Todos para sacar 10? Perfecto. Entonces, vámonos al siguiente tema. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Cuando nosotros ponemos este tema de cómo escapar de la oscuridad, ¿qué es la oscuridad y qué es la luz? ¿La oscuridad es real o es irreal? Irreal. Muy bien, es irreal. ¿Y la luz? Real. Perfecto, real. Quiere decir que la oscuridad simplemente es ausencia de luz. En otras palabras, la oscuridad es igual a ignorancia y la luz es conocimiento. Entonces, ¿cómo me escapo de la oscuridad? ¿Cómo me libero? Y vamos a ver el proceso. ¿Estamos? Sí. Porque mi mente tiene muchas áreas oscuras. ¿Dijiste que es igual a ignorancia? Sí, la oscuridad es ignorancia. Y la luz, conciencia, ¿no? Conocimiento, Conocimiento. o sabiduría, o verdad. Entonces, si de repente nosotros, por ejemplo, ¿no? Si de repente nosotros estamos así, no existe. ¿Cómo escapamos de la oscuridad? Con la luz. ¿Sí? Es como el mal. El mal no existe. ¿Es ausencia de qué? De Dios. Bien. De amor. Amor. Exactamente. Es muy importante entender esto y quiero que lo entiendan. Todos somos hijos del amor. ¿Qué sucede? Cuando tú vives situaciones difíciles, vives algo que se llama resentimiento. Y entonces haz de cuenta que es una vela que tiene luz en su interior, pero que está rodeada de oscuridad. Entonces normalmente no ves la luz que hay en el interior, porque solamente ves la capa que está afuera. Por eso nosotros vamos a escaparnos de la oscuridad, ¿se entiende? Nos vamos a liberar de esto, porque todos tenemos áreas oscuras. ¿Cuáles son esas áreas oscuras? Áreas donde tengo creencias de carencia, de soledad, de injusticia, de abandono, de traición. Todo eso es oscuridad. ¿Cómo se formó esa oscuridad? Muy fácil, a través de una experiencia. Viviste una experiencia la cual no pudiste procesar y entonces el mundo te dijo o te explicó que era así. Tú la creíste, la integraste y se hizo un área oculta, un área oscura, un área que siempre va a ocultar un resentimiento y que tiene que ser reemplazado por luz, es decir, tus heridas. Todos los seres humanos tenemos heridas, todos. ¿Vamos bien? La mayoría las niega y al negarlas, las proyecta. O sea, las ve en otros, pero no reconoce que están en ellos, porque esa es una estrategia del ego. Ya lo veremos más adelante. Dice, ¿cómo escapar de la oscuridad? Punto número 1. ¿Quién lo lee? Yo. Sí. Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada
que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Este Ok, paso... entonces, sí. ¿Sigo leyendo? Sí, Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. entonces fíjense, paso importante. ¿Cómo se escapa de la oscuridad? Dos formas. La primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ya sabe y conoce todo lo que ocultas. Tus tristezas, tus angustias, tu ansiedad, tus preocupaciones, tus miedos, todo. Lo que te duele, lo que te angustia, ya. El problema es que tú crees que si lo escondes, entonces no está. Totalmente falso. O sea, tu cabeza te dice, no, eso ya pasó. Eso ya. Pero tú lo guardas en un expediente que se forjan tus resentimientos. Es decir, solamente lo sacas o se lo cuentas cuando tienes confianza a alguien. Normalmente es lo que haces en una terapia. ¿Vamos bien? Empiezas a sacar todo lo que ocultas, tus miedos. Primera pregunta de esta parte. ¿Qué es aquello que viví que no quisiera que vivieran mis futuras generaciones? Eso es algo que ocultas. Ahí tienes que ver, ahí, velo poniendo ahí para que te hagas consciente. Ay, mira, esto es lo que oculto. Este es mi miedo. Este es mi temor. Velo poniendo ahí. Enfermedad, carencia, injusticia, traición, infidelidad, abandono. Ahí velo. Todo eso es la parte oscura. Todo eso. Y da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque nos cuesta mucho trabajo hablar de lo que nos duele. Ahí puedes poner, ahí le pone en específico todo lo que me duele, todo lo que me avergüenza y todo lo que culpo. Esos tres elementos son los que más te enferman. Por eso nos enfermamos. Gerardo, ¿cómo dijiste? Todo lo que me duele, todo lo que me Lo que me duele, Ajá. lo que me avergüenza y lo que culpo. Ahí pueden hacerlo en una hoja. ¿Qué me avergüenza? ¿Qué me duele y qué culpo? Y ahí tú lo escribes, lo vas escribiendo poco a poco, así como se te vaya apareciendo. Y entonces cada vez que lo miras, estás empezando a llevar luz, es decir, conciencia. No lo estás negando, te estás iluminando. Sí, por ejemplo, ahorita que dijiste que es aquello que viví que no quiero que vivan mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y me vino a la cabeza divorcio, pleito, separación, ¿no? Porque Perfecto. vengo de padres divorciados, separados y de pleito constante. Pero lo que mencionabas ahorita de la oscuridad, que aunque yo creo que ya lo he trabajado suficiente, pero proyecto muchísimo con mi esposo. Y más ahorita en pandemia ha sido un tema constante y donde busco reconocimiento, donde nos pasamos peleando, donde, ¿no? Entonces se me reflejan estos, por ejemplo, estos tres temas, en mi caso, divorcio, separación, pleito, ¿no? Y proyecto, Claro. y esta sale y sale y sale ese tema. Claro, pero fíjate, aquí ya vas muy avanzada. Número 1, ya lo reconoces, ya aceptas que lo proyectas. Ahorita te voy a decir más o menos cómo lo brincamos. Ok. Las dos recomendaciones serían, lo primero, ya lo vi, entonces, ¿qué hago inmediatamente? Invito al Espíritu Santo a que forme parte de esta relación. O sea, lo voy a poner en medio de la relación. Primer punto. Segundo punto, ya reconocí mis miedos. Hemos de entender que todas esas creencias y esos pensamientos vienen acompañados con una emoción. Por ejemplo, si tú me estás poniendo esta parte de que sí, divorcio, peleas y todo eso, pero tiene que venir acompañado con el sentimiento que te provocaba a ti.
O sea, ¿qué sentí yo cuando mis papás se divorciaron o qué sentí yo cuando mis papás se peleaban? Y entonces ahí te vas a dar cuenta que es una emoción que incluso está grabada en tu cuerpo. ¿Sí? Puede ser miedo, angustia, ansiedad, preocupación, no sé. El chiste es que lo hagas consciente. Ahorita vamos a, o sea, eso es bien importante. Gaby nos está regalando la aplicación del curso. Entonces ya vi cuál es el pensamiento, la situación, ya lo bajé a la emoción, ya invité a Jesús y ahorita vamos a la segunda parte. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. Sí, Yo Ok. también, ahorita que decías de la enfermedad, Sí, es que yo me vacuné el jueves de la semana pasada sí. y ahorita me di cuenta de que me duele el brazo donde me vacuné y que lo tengo inflamado. Y ya pasó Sí. una semana. Y Sí. dije así, y ahorita que dijiste la enfermedad, dije, bueno, ¿yo por qué? Porque pues, me está pasando, porque estoy teniendo esta reacción. Sí. Y cuando preguntas lo que me duele, lo que me da vergüenza, de lo que me culpo, no me tocaba vacunarme. Me vacuné porque soy maestra, pues soy maestra de universidad, no de prepa, que es... Sí. Y dije, ay, ya, voy a decir que soy de prepa porque ya, me urge. Muy bien. Muy bien. Está bien hecho. ¿Y luego te dolió y luego qué pasó? Creo que tengo culpa de haberme vacunado. Muy bien. 10. Tienes 10. Estás exentando. Claro. Cuando nosotros hacemos algo, hay una voz que nos juzga. Y, muy importante, el elemento central de la enfermedad o del síntoma es la culpa. Siento culpa. Recuerden que la culpa siempre se va al inconsciente. Oye, ¿por qué no consigo las metas? ¿Por qué no consigo el trabajo? ¿Por qué no consigo el dinero? Tienes culpa. Porque si tú perteneces a una familia que no se ha dado el permiso de experimentar eso y tú lo empiezas a lograr, sientes culpa, te saboteas y vives exactamente lo que has vivido. Vamos a llegar ahí, pero muy importante, excelente. Entonces, dijimos que cuando yo siento culpa, cuando pasa esto, ¿qué herramienta tengo que utilizar? El perdón. Por supuesto, el perdón y la expiación. Entonces, dice el punto 2, el reconocimiento de que no hay nada que deseo ocultar, aunque pudiese hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero ocultar? Mi culpa. Siempre vas a querer ocultar la culpa. Aquellos que digan, siento culpa, que lo reconozcan, ya llevan más del 90% del curso. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, ahí decía, este paso te libera del miedo. ¿Cómo me libero del miedo? Cuando lo reconozco. El miedo es mantenerlo oculto, o sea, que no se lo digo a Jesús. Nadie lo sabe. Ejemplo. Yo no quiero estar donde estoy, pero nadie lo sabe, pero sí lo estoy pensando yo. ¿Y quién creen que lo va a expresar? ¿Dónde creen que se expresan todos los pensamientos? en el cuerpo. En tu cuerpo, muy bien. Tu cuerpo no sabe mentir. Y entonces tu cuerpo expresa esos pensamientos. Entonces, el miedo se disipa cuando tú lo hablas. Por eso hay muchos grupos de autoayuda donde van y lo hablan y se les quita el miedo. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de írselo a contar a alguien, se lo vamos a ir a contar al gerente general de la empresa en la que trabajamos, que es ¿quién? Jesús. Perfecto. Entonces, para todos aquellos que ya la vieron y los que no la han visto, tienen de tarea esta semana ver la película de La Resurrección de Cristo, la versión del romano. Ahorita les mando el thriller para que lo vean y verán que hay un momento que es lo que nosotros no hacemos. Y entonces ahí voy a silenciar los micros, ok. Y entonces, lo importante es que yo se lo tengo que expresar, pero se lo tengo que expresar con la emoción que siento. Ejemplo, si yo me vacuné y me siento culpable, le tengo que decir a Jesús, me siento culpable por lo que hice.
y sentir esa culpa. Y cuando lo sienta, tengo que liberarlo, entregárselo. Ejemplo, si me siento enojado, lo mismo. Si me siento frustrado, igual. Si me siento angustiado, igual. O sea, tengo que entregar, tengo que contarle a través de mi mente lo que pienso y entregarle el sentimiento. Esto tiene que irse haciendo una práctica. Normalmente cuando vienes a terapia, yo siempre te digo, ¿no? ¿Y qué es lo que te provoca? ¿Qué te hace sentir? Y trato de que lo sientas para que lo liberes. Porque mientras no sientas la emoción, aunque lo cuentes, no lo liberas. Y esa emoción que está ahí, constantemente van a pasar cosas en tu vida para que te hagas consciente de lo que estás sintiendo. Ejemplo, si tú estás enojado desde pequeño, esta emoción se guardó en tu interior y durante tu vida van a pasar cosas que te hacen enojar. No te hacen enojar, simplemente te muestran el enojo que tienes desde chiquito. Si tú viviste, por ejemplo, un acto de vergüenza y de humillación en la escuela y eso se te quedó grabado en el cuerpo, te van a seguir pasando cosas que te muestren esa emoción que quedó guardada. Hasta que no se le entregues a Jesús, no vas a poder entrar en común unión. Ahí dice comunión. Comunión significa común unión. ¿Con quién? Con el gerente. ¿Y por qué necesitas entrar en comunión con el gerente? Porque así entras en comunión con el director general. Si no, estás desconectado. O sea, eres como un obrero que tiene un problema, que se siente solo. La raíz de la soledad es esta, que no estás en comunión, en comunicación con Jesús y con Dios. Por eso intentas, cuando estás solo, ¿con quién quieres sustituir ese sentimiento de soledad? ¿Con quién lo quieres sustituir normalmente? Cuando no se lo cuentas a Jesús ni a Dios, ¿con quién lo quieres sustituir? Con la comida. Con la comida. Muy bien, ¿con qué más? Drogas, alcohol. Claro, Todos los con placeres. drogas, con alcohol, con pareja. Placeres. Sí, con música. tus placeres, claro, porque más con las personas, porque tú cuando le estás contando a la persona, tú quisieras que la persona entendiera lo que tú sentiste y lo que tú pensaste, lo cual es imposible, porque ella no estuvo ahí. El único que sí estuvo ahí contigo es Dios. Solo que en tu conciencia no hay eso. Se te va a revelar cuando se lo expreses. Cuando tú te des cuenta que Él está y ha estado contigo y estará hasta el final de los tiempos contigo, porque es una conciencia, ¿sí? Si lo vamos a aterrizar a nivel, no sé, pues de inteligencia, es una conciencia que está en todos lados. Lo que sucede es que tu ego te dice, estuviste solo. No, te sentiste solo, pero no estuviste solo. ¿Vamos bien? Ahí dice, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Quiere decir que si tú quieres experimentar dicha y paz, ¿de dónde emana? ¿De dónde emana la dicha y la paz? Del creador. Del creador. La dicha y la paz emanan cuando tú terminas de hablar con el gerente, con Jesús, te sientes en dicha y te sientes en paz. Es decir, te sientes en paz cuando liberaste la emoción y el pensamiento que te atormentaban. Y hasta que no hagas eso, no vas a estar en paz. Tratarás de buscar la paz donde no está, con una pareja, con un dinero, con un trabajo, y entonces te va a frustrar mucho, porque cuando tú, según tú lo hayas encontrado y lo hayas conquistado, este mundo que está lleno de cambios, te lo arrebata en un segundo y tú te sientes muy frustrado y muy perdido porque has invertido
tiempo, dinero y esfuerzo en lo que no es nada. Y no has utilizado el tiempo para lo que es. Si tu práctica espiritual te conlleva en las mañanas y en las noches hacer esta conversación con Jesús, ¿no? De decirle, oye, acompáñame este día, bendíceme, ayúdame a agradecer, hazme ver las cosas diferente, quiero sanar mis resentimientos, quiero ver esta cosa de manera diferente, bendigo esta situación que estoy viviendo, aunque sea una ilusión de enfermedad, transfórmala y la agradezco y hazme reafirmar mi certeza. ¿Sí? Pero esto es un entrenamiento, eso es la mentalidad milagrosa. Para esto nos estamos entrenando. O sea, van a obtener los beneficios. Fíjense, mi hijo ayer en la noche vomita. Y ya sabrán, ¿no? Los que tienen hijos pequeños me van a entender. Los que no me van a entender, pero los que tienen hijos pequeños me van a entender. Cuando uno cree que tiene fe y cuando uno cree que con los hijos es ahí donde se ve de qué estás hecho. Y entonces mi hijo vomita en la noche, no pudo dormir, ya sabrán, lo limpiamos, todo, ¿no? Y en la mañana vuelve a vomitar, y entonces lo llevamos al doctor, y cuando íbamos en camino, antes de irme en camino, yo tuve como práctica salirme al jardín, hacer un té y decirle a Jesús, Jesús, estoy en tus manos. Lo único que te pido, Padre, es que me des una señal que estás conmigo. Tú, si yo sé que estás conmigo, si yo te siento, no tengo un pedo. Cuando íbamos en camino en el hospital, porque eso es de las cosas que les va a empezar a pasar, había un letrero, un espectacular que decía, de Gandhi, que decía, a todos los que leen, siempre esperan esta respuesta, todo va a estar bien. ¿Qué? Van a empezar a entender lo que es la sincronicidad y entrar a lo que es el ámbito del espíritu. Entonces volteo, lo veo y digo, a huevo, güey, ya lo sabía, solo quería que me lo dijeras porque ya cuando tú me lo dices, cuando tú lo experimentas hacia afuera, ya es como que ya una tranquilidad y entonces me río, le digo a mi mujer que viera el mensaje y le digo, no me preocupa nada absolutamente porque él está a cargo. Pero ese es un proceso que ustedes van a vivir y que van a experimentar. ¿Cuál es el beneficio de yo entrenar mi mente y de incluir a Jesús? Que Él se hace cargo. Y entonces mi mujer entró con la doctora, le fue súper bien y de repente no los encontraba en el hospital y me dice la asistente, se bajaron urgencias. Y entonces ahí mi ego dijo, ay, de aquí soy, urgencias, que no, porque la mente vuela. Uh-huh. O sea, tu mente se atormenta de algo que no está, o sea, eso es muy importante que tú te detectes. Tú sufres de cosas inexistentes, que están únicamente en tu cabeza. Y entonces cuando mi ego me quiso atacar a través de ahí de la urgencia, no sé qué, volteó y mi mujer ya estaba fuera del hospital con mi hijo. Mi hijo ahorita está dormido, yo agradezco y digo, hoy mi práctica espiritual, ¿no? Rinde frutos. Y agradezco la presencia de Jesús en mi vida y en sus vidas. Porque aunque nosotros lo neguemos o no nos demos cuenta, Él está. Pero falta que alguien tenga conciencia de que está. Entonces es muy importante que entendamos cómo me voy a liberar de esa oscuridad. ¿Hasta aquí hay alguna duda de todo el proceso cómo es? Es mirar la oscuridad, sentirla y entregarla. Acuérdense que cuando crean que ya han pasado la prueba, como decía Gaby, decía, no, es que eso yo ya lo he visto, ya lo he hablado. Sí. Pero una cosa es ver la película y otra cosa es vivir la película. O sea, son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Y aquí lo que tú vas a hacer, o sea, lo que vas a hacer en esta parte es que tú te vas a convertir en el director de la obra de tu película. Y entonces, esa es una tarea que les voy a dejar para la próxima semana. Si su vida en este momento fuera una película,
¿Cómo se llamaría la película y de qué trataría? Porque es muy importante que tú te des cuenta que tú, o sea, me vas a poner título de la película, de qué trataría, y me vas a buscar un tema musical que le pondrías a esa película. Yo antes de llegar al curso, la película trataba de un muchacho que estaba resentido, perdido en el alcohol, en el cigarro, muy resentido, muy enojado, y que tenía un odio y un enojo con toda la humanidad. La película se hubiera llamado Un alma despiadada. Y entonces, más o menos el guión iba a ser que él iba a acabar depresivo o no sé qué locura así. Afortunadamente en la película se encontró con Jesús, que cambió la película, y esta película ahora se llama de otra manera, ¿no? Que se llaman Los Milagros Vivos de Jesús, y es un muchacho que se encuentra con personas, las cuales también tienen ilusiones, y ellos van sanando y van viviendo cosas muy chingonas en la vida, y agradecen la experiencia de haberse encontrado con Jesús. Esa es mi película actual, pero tengo que darme cuenta que hay una película antes y una película después. Ese proceso se llama proceso de resurrección, que lo van a ir viviendo. Ahorita lo que me interesa es que se vayan dando cuenta cómo voy a ir aplicando la espiritualidad dentro de mi vida. ¿Sí? Le pondría el tema de la película del náufrago, que me encanta, y quiero que en esa película ustedes me escriban, y quiero que sí lo escriban, porque todo lo que piensan y escriben se materializa. Y ahí lo van a escribir. Y entonces era una persona que vivía feliz, que viajaba, que estaba en armonía, que daba paz. No sé, ustedes lo van a escribir. Esa es su tarea. Ya saben, las tareas que ustedes hagan, ustedes son los beneficiados. Las tareas que no hagan son momentos que ustedes tienen. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿La película tiene que hablar de nuestro pasado, o sea, toda nuestra vida, o lo que estamos viviendo actualmente? O sea, me interesa que vean la película pasada para que vean cuál es el guión que están escribiendo. Normalmente, la película pasada siempre viene acompañada de sacrificio y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el director es el ego. Entonces, tu película es una... Y entonces a la pobre nada le salía bien. Y entonces, porque es el ego quien escribe la película. Ahorita me interesa que tomen conciencia y les voy a mandar una meditación para hacer ese nuevo contrato de vida que está en mi canal. ¿Estamos? Entonces la película es del pasado. Bueno, es que tienes una película pasada que es la que ya no quieres vivir, que necesito que la veas. Ok. Y que entonces de repente entra Nayeli como cambio de director y lee el guión y dice, no, este guión está muy jodido. A ver. Y a partir de este momento, ella se volvía una mujer amorosa, alegre, confiada. Entonces, como tú ya estás cambiando el guión de tu película, entonces va a empezar a pasar otras cosas en la película. No estás queriendo cambiar la película, estás cambiando el guión, porque lo que tú vives es un guión mental. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Todos, ese va a ser parte del trabajo final, ¿eh? Vamos al punto 2, la oscuridad de hecho jamás. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde, y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. Subrayen desde el punto 3 hasta el punto final, fíjense, ¿eh? Por eso muchas veces, a ver, cuando duele algo, ¿dónde duele? ¿Qué es lo que duele? El lugar, sí. ¿Eh? Cuando duele algo que emocional. ¿Dónde se siente ese dolor?
Creo que depende de cada quien, pero... Y depende de la emoción. El enojo lo siento en el estómago, por ejemplo. Ah, no, el enojo sí, pero yo estoy hablando del dolor. Como en el corazón. Muy bien, en el corazón. ¿Y saben por qué? ¿Saben dónde está su alma? En el corazón. ¿No? Muy bien. 2 dedos todos, 2 dedos. ¿Ya? Tócate aquí. Sóbate. Timo. Y te vas a decir en el timo exactamente, te amo, te bendigo, te agradezco, eres un ser bendito. Pero cuando le estés diciendo, siéntelo, tócate ahí, siéntelo. Agradezco este día y en este momento entro en comunión con mi alma, con mi espíritu, con mi esencia divina. Conecto mi mente con Jesús y estoy listo para expresar los milagros que mi Padre quiere que yo obre. Y entonces, ¿qué acabas de hacer? Te acabas de conectar. Te acabas de dar un, güey, despierta, conéctate. Siempre que te sientas mal, sobas el timo. Porque ahí es donde se siente. Ahí está tu alma. Sí, seguimos para terminar. Es que no, ¿en qué me quedé? De este modo, en el punto 5, de este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo. Así es, con respecto a ti mismo, y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Ahí está, ahí es muy importante entender, todo pensamiento de temor es un pensamiento falto de amor. Y ahí subraya, por favor, el milagro se une a la expiación al poner la mente al servicio del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tengas un aparente problema, una aparente ilusión, necesitas desconectar tu mente del ego y ponerla al servicio del Espíritu Santo. Okay. ¿Y cómo la pones? Bendiciendo y agradeciendo esa situación, aunque no la puedas comprender ni entender. Ahí viene, tu mente puede... No estés encabronado. Bueno, es que es importante, te voy a explicar. Cuando tú estás enojado por algo, es muy importante entender que nunca estás enojado por la razón que crees, que es una de las lecciones del curso. Espero que estén haciendo sus lecciones del curso. ¿Sí? Una diaria, no se me detengan, sigan avanzando. Nunca estás disgustado por la razón que crees. Estás disgustado siempre porque te desconectaste de Dios y no te diste cuenta. El ego se metió, te hizo una interpretación y te hace que proyectes. Eso lo van a comprender más cuando estemos, o sea, cuando la mente esté mucho más entrenada. Pero aquí dice claramente, tu mente puede estar poseída por ilusiones. Pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un almazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Subrayen, la mente que sirve al espíritu es invulnerable. Entonces tengo que conectar mi mente, ¿sí?, con el espíritu, con la verdad, con la realidad. ¿Vamos bien? Cerramos con estos 2 puntos. Dice, la oscuridad es la falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Subrayenlo. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en escasez. Ahí está la clave. O sea, creo que el amor es escaso. ¿Y de dónde viene esto? Muy fácil. Imagínate que tú eres hijo único y te dan todo el amor. Y de repente llega el hermanito y tu ego te dice, ahora ya se acabó el amor y tienes que competir por él. En lugar de escuchar al espíritu que te dice, qué maravillosa oportunidad tienes de compartir el amor. O sea,
El ego ve la situación como una situación de pérdida porque considera que el amor es escaso y el espíritu sabe que es una oportunidad para compartir, para incrementar tu gozo. La misma situación vista desde dos puntos diferentes. ¿Vamos bien? De la cual solo se pueden derivar errores. La verdad siempre es abundante, subrayen. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Aquí está la clave de la verdadera abundancia. Los que me preguntaban del dinero, que cómo, aquí está. Y les voy a mandar una parte de oración para integrar esta parte. Dice, el propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Es decir, que en tu conciencia has negado eso que ya tienes. Y al negártelo, se te tiene que restituir que lo tienes. Se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se le dio todo a los demás. Entonces, una pregunta importante para cerrar este bloque de esta pregunta: ¿qué es lo que creo que no tengo? ¿Qué es lo que creo que no tengo, que siempre estoy esforzándome, angustiándome, preocupándome? ¿Qué es eso que creo que no tengo, que me hace falta? Que es una ilusión, es una creencia que te enseñaron tus papás y que sufres por ella. Viviste una experiencia que te hizo creer que no, que eso era difícil, que no lo tenías, que tenías que sacrificarte. No sé, ahí tú tienes que ver. Dice aquí, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Subráyalo. Esto es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo puedo demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Por eso él la reinterpreta. Son los que no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de llamas del infierno. Fíjense, acuérdense que muchos de los testimonios dados en la Biblia están tergiversados. Dice, te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita. Entonces, aquí yo tengo que decirle, te permito que des testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Del amor, de la abundancia, de la confianza, pero tienes que permitírselo en tu conciencia, porque si no se lo permites, no se puede. Dice entonces, y en la medida en que me lo permita, subraya, aquello de lo que das fe, demuestra tus creencias y de esta manera la refuerza. Es decir, si tú crees en la salud, eso se refuerza en ti. Si tú crees en la carencia, eso se refuerza en ti. O sea, lo que tú crees reafirma tus creencias y la refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Subrayenlo, por favor. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Ahora sí, déjense venir con todo. Los estoy esperando, ¿eh? ¿Alguna pregunta, alguna situación, algo que quieran saber? ¿Algo que les dé duda? Dudas respecto al trabajo de las lecciones, porque yo hay veces que empiezo y lo hago un par de veces en el día y después se me olvida. Entonces al día siguiente vuelvo a hacer la misma y ahorita dijiste que no nos detengamos. Acuérdate que tu ego va a decir siempre, es que lo tienes que hacer perfecto. Si no lo haces perfecto, no sirve, porque el ego nunca quiere avanzar. Aquí se trata de hacer. Solo hazlo. Avanza, no te detengas. Constancia, constancia, constancia. Disciplina, disciplina, disciplina. Mente entrenada, mente entrenada, mente entrenada. Como lo estás haciendo muy bien. Solo no te me detengas. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo de maravilla. No permitas que tu mente te diga otra cosa. Sí. Alexis, ¿cómo te fue con el jefe? Cuéntame. Hice una oración profunda. Platícame el milagro. A ver, está buena la cosa. A ver. Les platico.
Va a estar un poquito largo, nada más aviso. No te apures, no te apures, tenemos todo el tiempo. Pues han sido meses en los que se han movido mucho las cosas, ¿no? Desde que empecé a tomar el curso. Desde que llegó el libro a mi vida, más bien. Sí. En parte, digo, yo estuve casi 2 años haciendo una práctica de Kundalini y llegué a tener un crecimiento en el que pues, me di cuenta que lo que estaba haciendo el maestro no me latía, ¿no? Y me di cuenta que pues que había generado como cierto culto hacia el maestro en vez de realmente enfocarme en fortalecer mi conexión con Dios, ¿no? Y pues lo solté, dije, siguiente etapa, pero como bien nos comentaste, pues nada más lo guardé porque no lo había soltado realmente, ¿no? Y justo hoy, digo, en el periodo en el que estuve, pues que no sabía hacia qué camino ir, formé 2 nuevas amistades con 2 exorcistas, brujos, etcétera, distintos. Uno que está muy enfocado en el lado de canalización y otro que está muy enfocado en el lado de conecta con Dios y todo lo que necesites va a llegar a ti. No necesitas nada más que tu conexión con Dios. Así es. Y pues lo que me platicaba hoy, porque fui a hablar con él, es que me estaba dejando llevar por las ilusiones, ¿no? O sea, en el tema de la canalización, de pensar que estaban entrando maestros y que estaban haciendo un trabajo y que estaba prestando mi energía y etcétera, ¿no? Y como que lo que me queda claro ahorita es que en parte, pues esto fue para sanar el hecho de, primero, de que existe esta creencia de que se necesita un maestro que te guíe y que te lleve en el camino y todo, cuando realmente, pues, lo único que se necesita es una conexión fuerte con la divinidad y aprender a escuchar. Y segundo, el hecho de que pues se necesita algo más que a Dios, ¿no? O sea, el hecho de estar buscando maestros, ya sea físicos, o sea, que fue el ejemplo que di en principio, o ya yéndonos más hacia el plano astral de ir a buscar otra cosa que al final del día, pues son ídolos, ¿no? O sea, no es realmente Sí. el conectar con esa conciencia pura de plenitud de gracia que sé en lo más profundo de mi ser que es lo que me llena. Y Claro. entonces ahorita, pues lo que me llegó, y por eso me raya el curso, la verdad es que ya es etapa de soltar esas ilusiones y de aventarme al vacío, y el vacío es Dios, ¿no? O sea, es decir, Claro. ya no tengo nada que preocuparme, no tengo nada de qué temer, todo se va a resolver, todo se va a acomodar como se tenga que acomodar, solo tengo que conectar, o sea, enfocarme en conectar con esa divinidad. Claro. Sí, es muy importante recordar que, bueno, o sea, hay muchos maestros ascendidos, ¿no? Pero yo les he dicho, lo vamos a ir leyendo a lo largo del curso, ¿no? Jesús es el maestro que hemos elegido, ahí viene en el libro, lo van a ver, y no debe haber intermediarios en tu conexión con Dios, por eso yo meramente soy un facilitador, soy un servidor, no es que, o sea, no soy diferente en lo absoluto, somos iguales. Lo que sí me interesa es que ustedes hagan una relación genuina con Jesús y directa, de ustedes con Jesús, o sea, con el Espíritu Santo, para que puedan vivir, porque si no van a, como bien lo decía Alexis, pues van a generar un ídolo, y los ídolos son de barro. Entonces yo siempre he estado en favor de que se hagan relaciones directas con Jesús
y que experimenten, y como lo dice el curso, finalmente él se va a desentender de ser tu maestro para que tu propio maestro interno te guíe, tal como lo dice Alexis. Súper, Alexis, te felicito, muy bien. Gracias. Sería importante que te preguntases, ¿qué estás buscando ahí? ¿Qué estás Pues, buscando? un padre, yo creo, un mentor. Pues ya lo tienes un padre que te dio la vida y tienes un padre que es muy importante entender esto, yo hoy lo veía, ¿eh? Siempre queremos sustituir a nuestros padres. Entonces tenemos que ver si ahí hay un resentimiento porque la figura paterna es el protector, que es el que normalmente nosotros queremos encontrar, ¿no? Este proveedor, esta confianza, este ser, ¿no? Pero ya tenemos uno que nos dio la vida, que es maravilloso y que le debemos amor y gratitud, y tenemos otro que es el Padre de la divinidad, de la inteligencia divina, quien nos guía y nos provee de todo, pero tenemos que aprender a conectarnos, eso sí es importante. O sea, si yo no me conecto, ¿qué es sentir verdaderamente esta conexión, no? Pues que te sientas dichoso y que estés en paz. Claro. Que puedas recibir estos mensajes y que puedas estar en armonía con lo que te rodea y que puedas agradecer en la noche. Es que eso es todo, cuando estás en paz, pero no tenemos mucha conciencia de lo que es la paz. Pensamos que es algo meramente así como... Que hay una parte, un apartado del libro que vamos a leer la próxima clase con respecto a la paz, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir para cerrar algo? ¿Algún comentario final? Bueno, ahorita que dijiste que Dios es nuestro Padre, yo cuando nació mi niña, bueno, pues ya saben las circunstancias más o menos que pasé, que ahorita ya pues no tiene a su papá ni no lo va a tener. Yo le dije, Dios es tu Padre, no te va a faltar absolutamente nada porque tú tienes a tu Padre y Él te quiere dar todo lo que quieras recibir. Entonces a mí me sirvió mucho eso me lo inculcó mi mamá, y eso me dijo, mamá, yo les entregué a ustedes a Dios desde que nacieron. Entonces creo que es una táctica súper excelente. Sí. O sea, siempre agradecer los dos conductos. Sí, obvio. Al biológico Al y al biológico. divino. ¿Por qué? Porque el biológico es instrumento de lo divino. Sí. ¿Sí? Y nosotros debemos de quitar toda interpretación que tengamos de las personas. Toda interpretación. Acuérdense que una mirada de amor es una mirada de inocencia. Dense cuenta cómo Dios solamente está observando todo y sirviendo. No hace otra cosa más que eso. Y eso es en lo que hacia allá vamos. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Algún comentario final? Sí. Me gustaría compartir algo porque hoy, por azares del destino, me regalaron unas cartas de sabiduría de un curso de milagros. Uf, comparte. Y algo me dijo que nada más escogiera una carta que la compartiera con el grupo. Por favor, sé el medio a través del cual nos llega el mensaje del Espíritu Santo, Alexis. Mándanos la imagen. Sí. Y dice, la palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable. Tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Claro. Sí, el éxito está garantizado, ¿eh? Y eso el ego le caga. Él no te puede, ¿qué? Perdón, no escuché al final. Y él no te puede eludir. Ah, ok. Es que, por eso les digo, ustedes van a sacar 10 al final. ¿Por qué? Pues porque su ayudante es Jesús. Él ya pasó el examen por ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es aceptar la ayuda y eso es todo. No está difícil. Es como que le estás copiando al más sabio de todos los sabios y dice, no te preocupes, ¿qué respuesta te hace falta? La 5, pasa la 5 y ya dice, en la 5 es esta y ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues espero que esta sesión les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos la próxima semana. Hagan sus tareas y les mando los videos. Gracias, Gerardo. Que estén bien, bendiciones a todos. Muchas Bye. gracias.